Jaime, si eres tan gentil de acompañarnos por acá. Y él nos va a hacer favor de participar con una ponencia de el poder de la participación ciudadana en la transformación de nuestras ciudades, responsabilidad social, corporativa y la ciudad. Jaime. Ahí voy, me están poniendo el micrófono. Ahí voy. Ahí viene. Bueno. ¿Se oye? Ay. Teatral la entrada de mi querido Jaime. Pues me el saco, por favor, que no puedo. Es que lo estaban alambreando. Gracias. Mi querido Jaime es director general de Grupo El Origen y la verdad hay mucho que aprender de la labor que él realiza. Nos va a transmitir una parte de su muy amplia experiencia y sus conocimientos. Bienvenido, mi querido Jaime. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Despierten. Quisiera empezar con un ejercicio. Ayer estuve escuchando todas las ponencias, me parecieron muy buenas, aprendí muchísimo. Ojalá y hoy al final de cada una de las ponencias que tengamos nos llevemos lo mejor, no solamente pequeños tips, sino la esencia de cada una de las pláticas que nos den. Y yo quisiera empezar con un ejercicio que sería, vamos a imaginar que cada uno de ustedes va a empezar a vivir en una ciudad inteligente. Vamos a imaginarnos cómo sería esa ciudad inteligente, una Smart City de primer mundo. Yo recuerdo la primera vez que llegué a Dubái y que te das cuenta lo que puede ser una ciudad, hasta dónde puede llegar el dinero, la tecnología, ¿no? La creatividad, y verdaderamente es impresionante. Entonces, cada uno en sus propios conceptos, imagínense esta ciudad. La ciudad está terminada, una ciudad con una infraestructura subterránea increíble, como decían ayer, donde vienen todos los cables, donde viene toda la tecnología para que haya esta conectividad entre todo lo que hay en esta ciudad. Una ciudad donde existe la seguridad, porque están las cámaras, están los C5, una ciudad que tiene parques, que tiene jardines, que tiene un gran lago, que tiene canales donde pueden a lo mejor andar en kayak, una ciudad donde los niños pueden ir a la escuela caminando. Yo recuerdo en un pueblo llamado St. Gallen, en Suiza, que salíamos en la mañana a hacer ejercicio junto con mi esposa y veíamos a los niños con un frío de la patada, ¿sí? Abrigados, y veías a la niña de 7 años llevando de la mano a su hermanito de 5 años, caminando en la calle y rumbo a la escuela, solitos en la calle, ¿no? Imaginemos que en nuestra ciudad inteligente, aquí en México, ¿sí? Los niños pueden ir caminando con sus hermanitos a la escuela. Imaginemos que algunos van en bicicleta. A muchos de ustedes les tocó todavía cuando eran niños que podíamos jugar en la calle, fútbol o bote pateado o andar en bicicleta. Y de repente vemos todas estas maravillas de una ciudad inteligente. Y nosotros vamos a vivir en ese lugar o queremos vivir en ese lugar. Y de repente vemos que los últimos trabajadores, los últimos obreros van saliendo. Y vemos al albañil, al carpintero, al plomero, al electricista, que van caminando y de repente se paran y se quedan viendo esta maravillosa ciudad con un suspiro. Y escuchamos que le dice uno al otro: órale, güey, vámonos ya, que son 3 horas de camino y va a llover, y subir al cerro donde vivimos, ya sabes que nos enlodamos y a ver si no se inundan las casas. Entonces vámonos antes de que nos toque toda esa agua. Y si alguna vez, por alguna razón, alguno de ellos quisiera volver a regresar a esa ciudad que construyeron, tendrían que pedir permisos, dejar alguna credencial, porque no es un lugar como para ellos. Y del otro lado vemos de repente que llegan algunos de nuestros hijos o hijos de nuestros amigos o alguien así, y de repente, no, están viendo y le dice uno al otro: no, pues aquí está poca madre para vivir. Dice el otro: oye, y está increíble el lugar, y ya viste cuánto cuestan los departamentos. Pues mira, los chiquitos están en $1 millón,
¿no? Y los más grandes, $1,5 millones, $2 millones. Decían, pues a todo dar, no me alcanza, pero pues le pedimos, ¿no?, a papi, pues que nos preste una lanita para poder comprar nuestro departamento. Y aquí vamos a poder armar unas fiestas y vamos a poder pasárnoslas increíble. Ve esta avenida, ¿no? Aquí con el Mercedes, ¿sí?, o con la moto, fácil levantamos a 120, 130 kilómetros. Y vemos estas dos realidades. Y de repente nos damos cuenta de algo, pues que algo no está embonando muy bien. Vivimos en un país donde existen más de 40 millones, exactamente 27 millones de indígenas, pobreza extrema, 20, 25 millones. No sé si han ido a las comunidades. Hace 2 semanas acabo de estar yo en algunas comunidades indígenas. De las cosas que más me impresionaron no solamente fue la pobreza, sino que la gente de más de 40 años no tiene dientes. De repente fui al baño y el baño que había cerca era el de la escuela. Y yo había visto que las jovencitas que estaban ahí, que fueron a recibirnos, las jovencitas de secundaria y de prepa, salían de la fila para ir al baño, y cuando me toca ir al baño, llego a un cuarto maloliente, con un hoyo de cemento, sucio, y ese era el baño de estas señoritas. Algo no estaba bien. Y para llegar teníamos que ir por unas terracerías espantosas. Y la tubería que venía del río era una tubería así de gruesa, entonces imagínense nada más cómo les llegaba a cuentagotas el agua. Y lo que tenían que caminar para subir las cubetas para tener agua. Algo no estaba bien. Algo no coincidía. En Santa Fe hay un parque que se llama México, ¿no?, y La Mexicana se llama. Y en La Mexicana, el otro día me tocó escuchar en el IMSS la conferencia del arquitecto que lo hizo, y bueno, no saben qué maravilla de tecnología. Y decía que costó $1,000 millones, $1,000 millones hacerlo. Por el sistema hidráulico, como eran minas, está profundo, hizo un sistema hidráulico impresionante, hicieron lagos, 2 laguitos, y las plantas que tenían que poner y todo. Y decía él, ufanándose un poquito, decía, trajimos un especialista, yo me voy a bajar, porque me gusta ver a la gente. Y decía, trajimos un especialista para cada una de las cosas que hicimos. A mí me gusta hacer ejercicio, y entonces hay pista de carrera y hay pista de bicicleta, y está hecho, el piso es como un tartán que está hecho con llantas, como el chicharrón prensado, pero de llantas y para el piso. Cuando llevo a los nietos les encanta caminar por ahí porque se siente rico, ¿sí? Pero me acerqué al arquitecto y le dije, trajo especialistas para todos, y me dijo, especialista para cada cosa. Le dije, hay un pequeño problema, no pensaron en las personas. ¿Cómo que no pensamos en las personas? Sí, ninguna de sus especialistas hace ejercicio. Porque en cualquier lugar donde pones una pista para hacer ejercicio pones un área de calentamiento. Y aquí no hay áreas de calentamiento. No, eso es la segunda etapa. Le digo, ¿cómo va a ser la segunda etapa lo que es antes de la primera etapa? Entonces dijo, tengo que reconocer que tiene razón. A lo mejor ese es nuestro problema, que cuando hablamos de ciudades inteligentes estamos hablando de tecnología, ¿no?, de inteligencia artificial o aumentada, y hablamos de que es para las personas, para el beneficio de las personas. Y ayer hubo una plática muy buena de un director de una universidad y hablaba de que las ciudades inteligentes es para los seres humanos y había que preparar a los seres humanos, y de lo único que habló, y luego al final entendí su visión, de lo único que habló fue de cómo había que preparar en las universidades nuevos técnicos para que pudiesen trabajar en las ciudades inteligentes. Lo entendí, como director de universidades era su visión, pero desde mi visión humanista no tenía nada que ver con la realidad. ¿Y cuál es la realidad de la que yo quiero hablar? La realidad es que, lo decía también otro de los ponentes ayer cuando decía,
cuando decimos la palabra ciudades inteligentes, hablamos de personas inteligentes. Y decía, y no quiero ser peyorativo, porque decir inteligente, no, lo antagónico es tonto. Entonces, o eres inteligente o eres tonto. Creo que la definición de ciudad o de personas inteligentes está muy mal usada. Y creo que la definición de ciudades inteligentes también está mal usada. Porque las ciudades inteligentes no es lo que nos resuelve nuestro problema de coexistencia o de supervivencia o de comodidad. Lo que debemos de hacer son ciudades con conciencia. Y solamente puede haber ciudades con conciencia si hubiera personas con conciencia. Hace muchos años trabajaba de asesor del director del Infonavit, el licenciado Campillo Sáenz, que antes fue secretario de Industria y Comercio. Ustedes seguramente se acordarán de él, ¿no? Un señor de primera. Y me decía, después de que hubo ahí alguna catástrofe nacional, me decía, ufanándose, de que iban a entregar 2,000 casas en Chiapas, en la zona del sureste, para las personas. Y le dije, licenciado, ¿y ustedes hablan con la gente antes, los preparan? Me decía, no, nada más la gente va, saca su crédito y pide su casa y se la damos. Le decía, a ver, licenciado, no entiendo algo. ¿Cómo van a dar una casa vieja, una casa nueva en una mente vieja? ¿Cómo van a entender el concepto de lo que es nuevo, de lo que es diferente, si siguen con la mentalidad vieja? ¿Saben en qué acabaron esas casas? En corrales para los puercos. ¿Saben qué es lo que hacen? Quitan los lavabos porque les estorban. Hay fregadero. ¿Saben lo que hacen? Quitan las puertas y las venden. Porque nadie les informa que pueden vivir de otra manera. Porque no hay una conciencia. Yo vivo en Santa Fe. ¿Y cuántos miles de personas creen que llegan todos los días a trabajar ahí? Vamos a suponer que Santa Fe tiene algunas características de ciudad inteligente, ¿no? ¿Ustedes creen que la gente que va ahí a trabajar, que vive ahí prácticamente todo el día, tiene una visión de ciudad inteligente? ¿Se portan como personas inteligentes? O sea, la mexicana ha sido una de las cosas más bonitas desde mi concepto, porque la gente convive, porque la gente se trata. Pero si no, en los edificios nadie se habla. Si hay extranjeros, ¿no? Los chinos, por ejemplo, no saben ni siquiera saludar, porque es parte de una cultura. La gente hace su vida. Si te los encuentras en el elevador, si son educados, a lo mejor te dicen hola, buenos días, buenas tardes, etcétera. Pero la mayoría de la gente no. Y cuando hablamos de ciudades inteligentes en beneficio para las personas y para los seres humanos y para nuestros hijos, yo quisiera preguntarles si realmente estamos creando ciudades para las personas y estamos preparando a las personas para las ciudades. O sea, qué bueno que es un buen negocio, qué bueno que se use la tecnología. O sea, además no hay vuelta para atrás. Desafortunadamente estamos en un gobierno que todavía no se ha dado cuenta de esto ni se dará cuenta nunca. Y la tecnología es algo a lo que no podemos evitar y tenemos que utilizarla, pero tenemos que utilizarla. Algún día platicando con un amigo me decía, es que finalmente no, la inteligencia artificial o la inteligencia aumentada nos va a superar y vamos a ser esclavos de ellas. Y le decía, no siempre y cuando utilicemos la inteligencia artificial o la aumentada para desarrollar nuestras propias capacidades como seres humanos. No solamente nuestra capacidad intelectual, sino nuestra capacidad humana. Si ustedes vienen aquí a hablar, a ver y escuchar sobre ciudades inteligentes, lo primero que yo quisiera invitarlos es a cambiar en nuestra mente el concepto de inteligente por conciencia. Necesitamos ciudades con conciencia, ciudades que estén humanizadas, ciudades donde las personas que lleguen se sientan orgullosos de estar en esa ciudad, personas que verdaderamente sientan lo que es el respeto. Hablaba hace rato, ¿no, Javier?, sobre el respeto a las diferencias, el respeto a los animales, el respeto a la vida, el respeto a la urbanidad, el respeto, ¿no?, a la limpieza. ¿Cuántas campañas? ¿Se acuerdan ustedes de alguna campaña de limpieza? Había una que decía, ponga la basura en su lugar, ¿se acuerdan? Estuvo como 3 años, creo que fue en la época, no sé, de Echeverría, fue hace muchísimos años, ¿no? Y en esta campaña de que México era una ciudad sucia, todo el mundo aventaba las cosas por las ventanas. No sé si recuerdan algunos de ustedes esa etapa en donde aventaban la basura en las ventanas de los coches, ¿no?
Y hoy no sucede. Si alguien llega a hacer eso, realmente todo el mundo nos asustamos, ¿no? ¿Quién está haciendo eso? Depende del nivel de educación, porque si vamos a los pueblos, de repente el otro día me decía un antropólogo algo muy interesante, porque me decía, ¿tú sabes por qué en los pueblos la gente tira las cosas en la calle, en el campo? Decía, porque ellos estaban acostumbrados a que si recogían un mango, se comían el mango y tiraban la cáscara, ¿no? Y el hueso a la calle o al piso, ¿no? A la tierra, y pues no pasaba nada. Ahora se comen las sabritas y tiran la bolsa igual, no, pero no es degradable. Y que realmente tenemos que pensar en ciudades inteligentes, y antes de pensar en eso, tenemos que pensar en cómo tenemos que educar a las personas que van a vivir en las ciudades inteligentes. ¿No? Tener conciencia no quiere decir ahora pedir bolsas de papel en lugar de pedir bolsas de plástico en el súper, o ahora tener nuestros propios popotes o no tomar popotes en lugar de usar los popotes de plástico. Eso no es tener conciencia. Eso es lo que siempre somos, simplemente borreguitos ante las inducciones. Porque todo lo que creen ustedes y todo lo que han creído nuestros padres y nuestros abuelos siempre es la información de alguien que está manipulando algo, que tiene un interés o que busca un poder. Y así ha sido toda la historia. Todo lo que tú crees que es tu verdad no es más que el reflejo de todos los programas que alguien estableció para preservar su poder, sus intereses, sus creencias, ya sea político, ya sea religioso, ya sea social. Y de repente cada uno de nosotros, de acuerdo a las organizaciones que hacemos en nuestra cabeza, pues nos casamos más con esta idea o con esta idea o con esta idea. Y ahora no tomar popotes de plástico, pues es alguien que alguien instauró en nuestra cabeza. Y ahora el mundo ecológico, medioambiental, pues es alguien que ya instaló a alguien, y nosotros seguimos todas estas líneas de alguien que está creando, porque algunas hay intereses, buenos, regulares o malos, no importa. Pero la pregunta, y regreso al tema, es ¿qué es conciencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestras ciudades inteligentes? Tal vez los desarrolladores, en lugar de ganar el 15%, podrían ganar el 13% e invertir ese 2% en convertir una ciudad inteligente, y para vivir en esa ciudad inteligente capacitaran a las personas a tomar conciencia, que fuera un orgullo, que fuera un honor ser parte de estas ciudades, que hubiera algo diferente. Pero suelto esta parte y me voy a la otra parte, y vamos a seguir al albañil, vamos a seguir al campesino que se vino para acá a trabajar porque no hay dinero, porque venden el limón en 80 centavos el kilo, 80 centavos, y en el súper está 16 pesos. Y llegan los intermediarios y de repente le dicen, no, hoy te lo voy a pagar en 40 centavos. Me estaba contando un indígena hace unos 6 meses en la zona de Quintana Roo que ellos hacen pitaya, y que la pitaya la venden creo que en 20 pesos el kilo, y llegaron y le dijeron que le daban 8 pesos el kilo. Y dijeron, fuimos y tiramos toneladas de pitaya en los campos, no se las vendimos. ¿Por qué? Porque no solamente nos venían a robar, sino venían a burlarse de nosotros. Y preferimos que se pudra a que se burlen. Seguiremos siendo pobres, pero además se burlan de nosotros. Y cuando hablamos de ciudades inteligentes, ahora que estoy en contacto con comunidades indígenas, la pregunta es esta. Espérame, no solamente una ciudad inteligente, o una smart city, o una ciudad con conciencia, o un pueblo con conciencia, son aquellas que tienen toda la tecnología que podamos meterle. Porque en la medida que más metodología o más tecnología le pongamos, va a salir más caro y va a ser más inalcanzable para la gente que no tiene capacidad económica. ¿Por qué no hablamos de ciudades inteligentes para los pueblos, para las comunidades, para las barrancas? Lo único que necesitan es, nosotros hablamos de las ciudades inteligentes con conectividad. Lo que necesitan es conectividad en sus calles. Lo que necesitan son baños, lo que necesitan son tuberías que les llegue el agua. Lo que necesitan es tener un techo que no sea de lámina. Lo que necesitan es tener piso. ¿Saben ustedes, para que vean lo creativos y lo brillantes que somos aquí en México, ¿saben ustedes por qué disminuyó en la época del sexenio pasado los índices de pobreza? Y bajamos de 30 y tantos millones a 20 y tantos millones de pobreza extrema. ¿Saben por qué disminuyó?
por una obra maestra del que en aquel entonces era el secretario del Desarrollo Social. ¿Saben qué hizo? Donde se define qué es pobreza extrema, decía, no tiene piso, tienen piso de tierra. Pues vamos a quitar la pobreza extrema y que les ponen piso a todos, y desaparecieron automáticamente 15 millones de pobres en pobreza extrema. Maravilloso, ¿no? Si vamos a hablar de ciudades inteligentes, ¿no? Vamos a hablar de ciudades inteligentes en los diferentes mundos reales. Me decía una vez, ¿no? Pablo Colás me decía, es que no solamente se trata de construir ciudades inteligentes, se trata de cómo adaptamos una ciudad como esta, o una colonia, o una zona, o un pueblo, o un municipio, y le damos elementos para que haya conectividad, para que haya ahorro de agua, para que haya ahorro de energía, ¿no? Para que haya un buen manejo de todos los desechos. Eso es lo más complejo. Ok, construimos una ciudad o desarrollamos zonas más inteligentes, o cómo vamos a trabajar con la gente que son los mayor número de mexicanos. Nosotros estamos cómodos en nuestra casa. ¿Cuánto tiempo tardas a meterte a la regadera antes de que esté caliente? ¡Wow! Y realmente hemos oído, y sí, el agua no la desperdicies. ¿Cuánto tiempo? Ese tiempo que tú tardas, que se llenaría 1 o 2 cubetas, a lo mejor tardan 1 hora las señoras y las niñas en ir con sus cubetas por el agua para regresar para tomar. Conciencia. Mi propuesta es tengamos más conciencia cada uno en nuestra área y tomemos decisiones, porque todos los narcos y todos los delincuentes que secuestran gente, que matan personas y que nos dan miedo y que nos crean inseguridad, son el fruto de nuestra falta de conciencia. Créanme, son hijos de nuestra falta de conciencia. Como siento que soy invulnerable, no me preocupo por las otras partes. Y lo decían ayer también, la base se llama educación. Pero les voy a contar una anécdota. Desarrollé un modelo donde lograba que los niños de primaria me daban al grupo, al peor. En aquel entonces, no sé si se acuerdan algunos de ustedes que existía el A, el B, el C y hasta el D. Y los aplicados eran los del A y los del D eran los más burros. Y entonces siempre me tocaba C o D, terceros o quintos. Y trabajaba con ellos 45 minutos durante 3 semanas, de las 8 a las 8:45. Y les daba técnicas de relajación o técnicas de concentración o técnicas mentales. Yo soy psicólogo de formación, psicólogo educativo. Y el resultado, mi hipótesis es que los niños después de 3 semanas iban a subir 1 punto en su calificación. Pues la hipótesis quedó completamente atrasada, porque lo que sucedió fue que ese grupo, los niños subieron todos arriba de 9 de calificación. Lo hice en 10 grupos. Todos arriba de 9 de calificación. Pero no solamente eso, mejoró su conducta, mejoró la relación con sus hermanos, eran un poquito más disciplinados o menos respondones con los papás. Y entonces desarrollé todo un modelo, lo presenté, yo conocí al secretario de Educación de aquel entonces, y lo presenté, desarrollé todo el modelo a nivel nacional, y le encantó, y dijo, lo voy a meter a consejo. En un mes te avisamos. Pasó el mes, 5 semanas, 6 semanas, no me hablaban, yo hablaba y hablaba y hablaba. Como a los 2 meses finalmente me cita el secretario particular de apellido Cantú. Y me dice, llego yo con él y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no han aceptado el proyecto? Decía, no lo vamos a aceptar. Decía yo, ¿pero por qué? Dígame, falta investigación, hago la investigación. Faltan datos, dígame qué datos, ¿no? O qué tengo que corregir. Y entonces él con su café me dice, mira Delgado, lo que yo te voy a decir nunca te lo dije, ¿ok? Le dije, está bien. El problema es que tu programa puede funcionar. Y México no está preparado para formar líderes. El problema de tu programa es que puede funcionar y México no está preparado para formar líderes. Ese día me retiré de la educación, me dediqué a viajar y dar conferencias en todo el mundo. Y dejé de trabajar en función de la educación. ¿Por qué? Porque México no está preparado para formar líderes. Pero nosotros tampoco. Nosotros tampoco estamos preparados para formar líderes. Y necesitamos formar líderes. Y
Y líderes con conciencia, y estos son los jóvenes, y estos son los que siguen, la generación que sigue de nosotros, por lo menos de la mía, y la otra también. Y tenemos que empoderarlos, pues no solamente a la gente que va a la universidad, sino también a los campesinos. Y si vamos a hablar de ciudades inteligentes, vamos a hablar de personas con conciencia y de ciudades con conciencia. Y tenemos que empezar, decía ahorita en el video, ¿no? Sí vale la pena el cambio de uno solo, sí vale la pena. Porque si tú tomas esta conciencia lo vas a transmitir. Porque la mayor fuerza de un ser humano es la capacidad de creer y de la congruencia de cuando crees firmemente algo y lo dices y luchas y lo transmites. Entonces, si tú cambias, va a empezar a cambiar el mundo que está alrededor de ti. A lo mejor es la gente más cercana a ti, a lo mejor son tus hijos, a lo mejor son tus nietos, a lo mejor son tus hermanos, a lo mejor son tus amigos. Pero lo importante es que tenemos que hacer algo, no dejar de comprar popotes o pedir popotes. Tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que transmitir, tenemos que tomar conciencia que no estamos solos, que somos parte. Ustedes hablan de conectividad, ¿estamos de acuerdo? Y hablamos de que deben de trabajar una ciudad inteligente perfectamente, todo para ahorrar una serie de cosas. Vamos a hablar de conectividad humana. Vamos a conectarnos con todos. Los mayas, ¿no? Dicen, tú eres yo soy tú. En la tech. Tú eres yo soy tú. Eso se llama conciencia. Dejar de pensar un poquito en nosotros. Y hacer esta conectividad humana. Una conectividad que mueva una persona, 2 personas, 3 personas. Y entonces sí, ahora sí, vamos a construir ciudades con conciencia de verdad. Ahorita nos están invitando, ¿no?, al ingeniero Colás y a mí a desarrollar. Va a haber un proyecto que van a hacer una gran ciudad en el norte de México, donde van a traer 1 millón de baby boomers de Estados Unidos. Y nos pidieron desarrollar, por cada persona que viene, de estos baby boomers, que vienen a vivir aquí, como son baby boomers, ya necesitan una serie de atenciones de salud y una serie de cosas. Y por cada persona se requieren 2 personas para atenderlos en servicios de todo tipo. Eso quiere decir que se tienen que hacer ciudades satélites alrededor de esta gran ciudad, ¿sí?, para 2 millones de personas. 2 millones de personas. La pregunta es, ¿qué tipo de ciudades vamos a hacer para la gente que va a ser la enfermera, para el mesero, para los que lavan los platos, para los obreros, para la gente que va a vivir ahí? Y hacer una ciudad inteligente tal y cual de repente pensamos nosotros con toda la tecnología, a lo mejor no es posible, o si es posible, no lo sé. Lo que sí les puedo asegurar es que en esas ciudades lo primero que vamos a hacer es educación, es formación, es inducción, es prepararlos mentalmente, es crear personas con conciencia para que esas ciudades tengan una visión y un sentido diferente. Quiero terminar únicamente diciéndoles que ojalá cada vez que escuchen una plática de ciudad inteligente, que es el futuro de la humanidad y es la opción tecnológica para que vivamos mejor, en nuestra cabeza pasemos al siguiente nivel. Y si alguno de nosotros vamos a aportar algo a una ciudad inteligente, pasemos al siguiente nivel y pensemos en ciudades con conciencia y en personas con conciencia. Créeme, es tu responsabilidad y es la mía. ¿Saben por qué? Por el amor que le tenemos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros nietos. Por eso es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, amigo.